tal? Muy buenos días a todos. Qué bendición una vez más poder estar en esta transmisión. Ahora vamos a alabar a Dios de una manera un poquito diferente. Y que Dios te bendiga en esta mañana y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, chicos, ¿quieren decir algo antes de que iniciemos a alabar a nuestro Dios? Pues nos da mucho gusto estar hoy con ustedes en sus casas. La verdad que nos gozamos muchísimo de poder servir a Dios, y qué mejor que hacerlo, ¿verdad?, que dándole a Él la gloria y la honra. No sé si los muchachos quieren decir algo más. Pues amén, ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido compartir con ustedes desde su casa, pero hoy estamos una vez más dándole la honra y la gloria a Dios. Como decía Juanjo, un poquito diferente, pero siempre con lo mejor de nosotros para Dios. Jorgito, no te quedes callado. Pues sabemos que todo lo que hacemos es para adorar y para alabar a nuestro Dios, el Todopoderoso. Bueno, pues gloria a Dios. Recuerda una vez más mandar esta transmisión allá a tus amigos, mándales el link de volada, que ellos también puedan ser bendecidos, que en este tiempo puedan tener una palabra de parte de Dios y que todos como familia podamos ser bendecidos, y aún aquellos que nos rodean también esa bendición les pueda alcanzar. Amén. Entonces, ¿por qué no levantas ahí tus manos en esta mañana y oramos y le decimos: Dios, gracias por un día más de vida. Gracias, Dios, porque podemos ver tu mano, porque eres muy, muy bueno con nosotros, porque hemos visto tu provisión en este tiempo, hemos visto de tus cuidados y hemos visto en todo tiempo tu mano obrando alrededor nuestro, de nuestras familias. Dios, te doy gracias, bendigo a cada hermano que está viendo esta transmisión, Dios, y ponemos este tiempo en tus manos. Declaramos una mañana en victoria, en bendición, en la cual tú serás hablando a nuestras vidas y en la cual nos vamos a gozar. Dios, te doy gracias y queremos alabar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ponte de pie ahí en tu casa y vamos a alabar a Dios. Si hay alguien feliz, puede empezar a levantar palmas a Dios. Vamos ahí, alaba a Dios y dile así: y fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad, Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces. Y declaramos feliz. todos juntos: soy feliz en Cristo y me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Y declara: soy feliz. Y soy feliz en Cristo y me salvó, me perdonó. Yo estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y decláralo ahí, créele. Soy feliz, Él vive en mí.
Cantemos juntos. Soy feliz en Cristo y me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y gózate ahí, y con la felicidad que Dios te ha dado, exáltale. Soy feliz, Él vive en mí. Oh, 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 oh. Gloria a Dios. Si tú realmente eres feliz, regálale una sonrisa ahí a la persona que tienes al lado, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá. Regálale una sonrisa. Y hay un canto que a mí me gusta demasiado y es que Jesús, realmente Jesucristo, solamente Él nos puede saciar, declara esta canción, y es Jesucristo basta. Porque yo estoy seguro que muchas veces hemos anhelado en nuestro corazón otras cosas, hemos anhelado tal vez a una persona o no sé, pero hay algo que dice su palabra y es de que solamente en Jesús podemos encontrar todo. Él es quien puede saciar solamente nuestro corazón. Amén. Y vamos a cantarlo ahí. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados y por su grande amor y con brazos abiertos recibe hoy. Y declaramos, y tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó,
nos acercamos sin temor, sin temor. tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora en un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hoy descanso en él. Ahí no te canses, levanta tus manos y dile: gracias, Jesús, porque solo en ti encuentro esa plenitud. Solo en ti es que nos encontramos saciados. En ti solamente encontramos esa felicidad, porque aún con nuestros defectos, aún con nuestros errores, tú así nos aceptas. No tenemos que poner máscaras, sino tal cual como somos nos podemos acercar a ti, porque así nos amas. No tenemos que hacer nada para ser amados, porque por amor se entregó. Hoy nos acercamos confiadamente, sabiendo que tú nos esperas. Nos acercamos confiadamente. Oh, oh. Y declara: y tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Una vez más, tal y como somos, y tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y declara: Él es el agua, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Solo tú, solo tú lo llenas todo. Porque en ti, Jesús, no necesito de apariencias, sino tal cual y como soy. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Hoy acércate confiadamente a su presencia. Acércate, que nada, que recuerdos de lo que hayas hecho en el pasado, que nada estorbe. Solamente acércate confiadamente a los brazos de papá. Y si aún tienes que ponerte a cuentas con Dios, ahí ponte a cuentas con el Padre.
Jesús, el único intermediario, el que lavó nuestros pecados. En Él lo podemos encontrar todo: sabiduría, consejo, ejemplo. Por eso es que cantamos: Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo lo llena todo. Jesús, tú lo llenas todo. Jesús, tú llenas mi corazón, llenas mi vida entera. Gracias, papá. Gracias, amado. Gracias, gracias. Ahí te invito a que en esta mañana tú le digas: Dios, déjame experimentar la plenitud de Jesús en mi vida. Déjame experimentar ese amor de Jesús saciando mi corazón, saciando aún cada una de mis necesidades. Yo declaro que el amor de Jesús empieza a saciar y te empieza a envolver en esta mañana. Te empieza a llenar, y toda preocupación, todo temor, todo lo que te estaba afligiendo se va en el nombre de Jesús. Porque en su presencia tenemos plenitud de gozo, y delicias a su diestra hay. Gracias, Jesús. Te amamos. Dile: papá, te amo. Papá, te amo. Jesús, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, te amamos. Por eso es que hoy estamos aquí adorando tu nombre. Por eso es que hoy nos reunimos a través de este medio con un solo propósito: conectarnos con el cielo. Tu presencia no tiene límites, tu presencia lo llena todo. Aquí, allá donde tú estás, lo está llenando todo. Nos está envolviendo en un mismo sentir y un mismo ámbito. Nos abraza y nos introduce a su presencia, y empezamos a fluir, a fluir. Oh, sigue obrando, papá. Solamente disfruta ahí de su presencia. Disfruta, ya no le digas nada, no le digas nada al Señor, solamente disfruta. Hay algo que el Señor ponía ahorita en mi corazón, y es de que muchas veces nos acercamos y solamente le decimos cosas a Dios: Dios, ayúdame, Dios, yo quiero. Pero también hay etapas en nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que guardar silencio y solamente escuchar qué es lo que Dios quiere. Solamente escuchar y poner atención y afinar nuestros oídos y escuchar qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios anhela. Porque Dios conoce lo que tú anhelas, pero no sé si realmente tú conozcas lo que Dios está pidiendo de ti.
Es por eso que hay momentos en los cuales tenemos que ir a su presencia y no decirle nada. Solamente conectarnos, meternos a lo más profundo de su presencia y escuchar su voz. Yo declaro que en esta mañana Dios va a ser hablando de una manera diferente a tu vida. Y a través de esta palabra, algo nuevo va a empezar a suceder en tu vida y en la vida de los que te rodean. Levanta tus manos ahí y dile: Dios, háblame a través de tu palabra. Háblanos, Dios, claramente, de una manera en la cual lo podamos entender, de una manera en la cual, Señor, lo que tú quieres transmitir y lo que tú nos quieres dar a conocer, Dios, que sea tan entendible hacia nosotros y que nadie se quede sin esa bendición, Dios, sino que todos podamos entenderla y conozcamos lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Prepárate ahí, recibe esta palabra, dispón tu corazón, afina tus oídos, ahora sí que nada te distraiga y vamos a conectarnos. Amén. Y todos ahí, si necesitas tu libreta, tráela para anotar lo que Dios está hablando a tu vida, para que no se te olvide y para que aún tú puedas hacer esa palabra de bendición a otros. Le damos gracias a Dios porque nos permitió estar adorando juntos y mandamos una palabra de bendición. Dios les bendiga. Amén. Una vez más le damos gracias a Dios por este tiempo de que estar juntos y poder permitirnos entrar a sus casas y poder compartir un mensaje de parte de Dios. Me da mucho gusto saber que están bien, que están reunidos en su casa y que pueden abrir su corazón para poder escuchar la palabra y para poder adorarle. Qué bueno, ¿se gozaron? Gloria a Dios, yo también me gocé en la alabanza. Jesucristo es nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. En esta hermosa mañana yo quiero invitarles a que pudiéramos abrir nuestra Biblia y darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero compartirles en esta hermosa mañana un tema que me ha hablado Dios en este tiempo, que tiene que ver con los errores que muchas veces cuestan vidas. Es un tiempo muy difícil en lo cual hemos estado viviendo, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Sabemos que Dios ha guardado en todo tiempo a su pueblo, a su iglesia y a nuestras familias. Errores que cuestan vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido uno o más errores en nuestra vida y eso acarrean consecuencias desastrosas? Pero quiero invitarles a la palabra de Dios en esta hermosa mañana y que pudiéramos leerla. El texto es primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 7. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Entonces, dice la palabra, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Dice el verso 6: entre estos no fueron contados las 2 tribus, los levitas y los hijos de Benjamín,
porque la orden del rey era abominable a Jehová. Verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y hace una oración conmigo? Padre, yo te doy gracias esta hermosa mañana por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Yo te ruego que abras los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, que tú me des una palabra, Señor, certera, y una palabra, Señor, con sabiduría, para que este mensaje pueda llegar a sus corazones. Declaro los ámbitos cambiados en esta hermosa mañana, donde sé, Señor, que tú estás ahí en medio de nosotros, como dice tu palabra, que donde 2 o 3 estamos congregados en tu nombre, tú ahí estás. Te doy la gloria, la honra y la alabanza en esta hermosa mañana. Qué importante, mis amados hermanos, que nosotros aprendamos a tomar decisiones sabias para no equivocarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, y nuestra elección del bien o del mal afecta a los demás y a nosotros mismos. Hay 2 razones por las cuales David se equivocó. Dice que en ese tiempo él venía de una victoria. Todos conocemos o hemos escuchado de David, sus grandes victorias, cómo era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que amaba la presencia de Dios, era un hombre que estaba conectado con el corazón de Dios, era un hombre que escuchaba la voz de Dios, sabía hacer la voluntad de Dios. Pero ¿en qué momento descuidó a su familia? ¿En qué momento le abrió el corazón al pecado? ¿En qué momento él se distrajo? Y esto es importante que consideremos. Dice aquí que el pecado de rebelión bajo Absalón había provocado un castigo divino. Pero también, no solamente eso, sino que la maldad del censo no se encuentra en el acto mismo, sino que en el deseo de David de gloriarse en la gran cantidad de sus guerreros, como si la nación fuera pueblo suyo y no de Dios. Aquí vemos un grande problema. Y vamos a ver en esta hermosa mañana, quiero hablarte de 2 errores del rey David y también 2 cosas que podemos aprender de ello. Número 1, el primer error que cometió el rey David. El rey David, el dulce cantor de Israel. El rey David que le dio la victoria al pueblo de Israel, que conquistó al enemigo, que lo derribó, que lo destruyó, que lo avergonzó y que llevó al pueblo de Israel a esa grande victoria. El primer error que David cometió, amados hermanos, dice la Escritura, no escuchó la voz de Dios. Dice la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, acompáñeme ahí. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esta palabra incitar me llama la atención porque tiene que ver con tentar. ¿En qué momento David se desconectó del corazón de Dios? ¿En qué momento David le abrió el entendimiento, le dio lugar al enemigo? ¿En qué momento escuchó la voz del diablo y le dio lugar? Pero surge una pregunta, mis amados hermanos, y la pregunta es: ¿cómo operó Satanás en la vida de David? Bueno, todos conocemos que Satanás significa adversario, pero Satanás incitó a David a que hiciese censo a Israel. ¿Y de qué manera lo hizo? ¿De qué manera trabaja? ¿De qué manera el enemigo trabaja? Muchas veces nosotros creemos tener la razón, que estamos bien, y muchas de nuestras decisiones que tomamos las hacemos basadas en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio entendimiento, y creemos que son aprobadas por Dios, y no le preguntamos a Dios acerca de las decisiones que debemos de tomar. Son errores que cuestan vidas, errores que tú y yo muchas veces hemos cometido y nos ha costado muy caro. Pero hoy, esta mañana, yo quiero enseñarte y que podamos aprender acerca de los errores de David. Pero dice la Escritura, lo que yo puse aquí es que no escuchó la voz de Dios, escuchó otra voz.
hay tres voces que puedes escuchar: la voz del diablo, la voz tuya o la voz de Dios. Pero ¿en qué momento David se desconectó del corazón de Dios? ¿En qué momento rindió su voluntad a otro Dios? Y mira lo que pasa aquí. Satanás, ¿qué es lo que hace? Hay tres cosas que Satanás enfoca en el ser humano para desviarte del plan y del propósito de Dios. Número uno, se opone activamente a la voluntad y a las normas justas de Dios. Tenemos que entender claramente lo que dice la palabra. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice la escritura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No importa si eres un rey, si eres un presidente, no importa si eres un pastor, si eres la esposa del pastor, si eres un líder, si eres un universitario, quien quiera que tú seas, el enemigo quiere robar, matar y destruir tu comunión con Dios. Quiere sacarte de la jugada, quiere sacarte y desviarte del plan perfecto de Dios. Dice que él se opone activamente a la voluntad y a las normas justas de Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Lo desvió del plan y del propósito. Número dos, dice que orienta su actividad a la mente humana mediante el engaño. Y es decir, él es el príncipe de la potestad del aire. Su trabajo en la tierra es engañar a la humanidad. Su trabajo es sacarte del plan perfecto de Dios. Y déjame decirte algo más, que engañó a David haciéndole pensar que Dios aprobaría el censo. El censo en sí no era malo, pero el deseo que había en el corazón de David era perverso, era maligno. ¿Por qué? Porque él abrió su corazón y escuchó una voz que no debía de haber escuchado. El mayor engaño es creer que tú y yo muchas veces tenemos la razón. Y lo tercero que hizo el adversario, cómo engañó de una manera muy sutil el corazón de David, es que Satanás le gusta hacer caer a los creyentes en los pecados de orgullo y de vanagloria. ¿Estás luchando con el orgullo? ¿Estás luchando con la vanagloria? ¿Te crees capaz de que todo lo puedes hacer? ¿Te crees capaz que no puedes, que no te vas a contagiar en este tiempo? Hoy la gente no hace caso de las indicaciones de nuestras autoridades. Hoy la gente hace lo que quiere. El mundo está en esta condición porque el mundo no ha escuchado la voz de Dios. El mundo se ha dejado guiar por sus pasiones, por sus emociones, pensando otras cosas. Le ha dado lugar a su mente. Se opuso y se opone continuamente a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Ahora, no solamente eso, sino que Satanás también enfoca su mirada en los creyentes. Sí, enfoca tu mirada en ti, enfoca tu mirada en tu familia, en tu economía. Quiere robarte la bendición, quiere robarte el tiempo de comunión con tu familia, quiere sacarte de los planes de Dios. Pero surge otra pregunta también que yo hice aquí. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a David? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, lo permitió por tres razones. Dice aquí, dice la palabra que en 2 de Samuel capítulo 24:1, quiero que me acompañe ahí, segundo libro de Samuel, hay una relación de segundo libro de Samuel con primer libro de Crónicas 21, ¿verdad? Habla del mismo suceso, son pasajes diferentes pero hablan del mismo acontecimiento. Y acompáñame ahí a segundo de Samuel capítulo 24 verso 1. Lo que estaba pasando aquí es que la ira del Señor se levantó contra Israel por la rebelión de Absalón, el hijo de David. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en ese momento, dice la palabra, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá, ¿verdad? Había pecado el pueblo de Israel. El pueblo no honró a su rey y le dio lugar también a un nuevo
líder que se estaba levantando, que era de la misma familia de David. Le dio lugar a la rebelión, lastimó el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos rebelamos y hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, hay un principio satánico, hay un principio de rebeldía que tienes que tener cuidado. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda todo tu ser. Es importante que medites en esta palabra esta mañana, amada iglesia, amada familia, amado hermano, amado líder. Si tú me estás escuchando, si tú no eres cristiano, hoy yo te reto a que tú puedas escuchar la voz de Dios y dejes de escuchar otras voces que no son agradables a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 24 verso 2. Dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con el rey: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí es que por el orgullo y la falta de confianza en Dios. Sí, todos conocemos al rey David, al dulce cantor de Israel, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero se había desconectado del plan y del propósito. ¿Por qué? Porque le dio lugar al orgullo. Era un hombre guerrero, apuesto, vencedor, seguro de sí mismo. En todo tiempo consultaba a Dios. ¿Y en qué momento se desconectó? ¿En qué momento le dio lugar al orgullo y a la vanagloria? Le interesaban más sus propios, valga la redundancia, le interesaban más sus propios intereses que los del pueblo, y no consideró a los demás. Tomó malas decisiones, y Dios permitió que Satanás tentara a David. ¿Por qué? Porque le dio lugar al orgullo, le dio lugar a la vanagloria. Y lo tercero, ¿por qué permitió? Porque la voluntad de David estaba implicada en el pecado. Estaba implicada en hacer su propia voluntad, en buscar sus propios intereses, en ganarse más reconocimiento. Dice la escritura en 2 libro de Samuel 24 versículos 3 y 4, que son textos paralelos al que estamos leyendo. Dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. Y la pregunta que le hace Joab y trata de hacer reflexionar a David, y le dice: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Dice el verso 4: pero la palabra del rey prevaleció, esta palabra prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces dice la palabra: salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Qué tremendo cuando nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero estás más interesado en tus propios fines que en los de los demás. Déjame decirte que Dios lo permitió como una disciplina contra David. Ahora, ya vimos el primer error, que fue no escuchar la voz de Dios. El segundo error, amada iglesia, amados hermanos, es tomar malas decisiones. Dice en primer libro de Crónicas, regresamos, primer libro de Crónicas 21 verso 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y aquí vemos tres cosas o tres consecuencias de tomar malas decisiones. La primera: hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es. Yo me he encontrado con mucha gente que en el fondo de su corazón quiere hacer su voluntad, no se sujeta, no obedece, termina haciendo su propia voluntad. Es triste lo que estamos viviendo en este tiempo, pero hoy nos damos cuenta que esto que estamos viviendo es la consecuencia de que la humanidad está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. David estaba haciendo lo contrario a lo que estaba acostumbrado. Qué ironía, ¿no? David sabía tocar el corazón de Dios, sabía ministrar el corazón de Dios, sabía entrar a la presencia de Dios, conocía el corazón de Dios, pero David estaba haciendo lo contrario
a lo que estaba acostumbrado. Qué tremendo es eso. ¿Por qué? Porque lo que sabía hacer David era consultar a Dios antes de ir a la guerra. Él no tomaba ninguna decisión sin antes consultaba a Dios, y Dios le daba la estrategia. Puedo recordar cuando compartí, cuando David derrotó al filisteo, Dios le dio la estrategia, fue guiado por el Espíritu Santo, y esa piedrita fue certera porque fue dirigido, escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz de Saúl, no escuchó la voz de sus hermanos, sino escuchó la voz del Espíritu Santo. Amados hermanos, amada iglesia, no cometamos errores. Dice Joab, hay un dato interesante, Joab dice que le advirtió de su pecado y lo veía el pecado como algo innecesario, como el censo, como algo innecesario y peligroso, y además fue forzado a cumplir la orden del rey. Y miren lo que dice, acompáñenme al verso 3 y 4 de primer libro de Crónicas 21, verso 3 y 4. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Dice que será para pecado a Israel, mas la orden del rey pudo más. Miren qué tremendo. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Entonces salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Miren qué interesante cuando la palabra de Dios dice en Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué tremendo es el momento en el cual David cayó en una necedad, en un orgullo. Cuando tú te desconectas de Dios, cuando tú escuchas otras voces, cuando tú no estás conectado con la voluntad de Dios, dejas de escuchar la voz de Dios y escuchas y haces otras cosas que no son las que le agradan a Dios. Tenemos que estar con el corazón conectado con Él para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No midió el peligro, no midió la consecuencia de sus malas decisiones. Lo segundo, la naturaleza del pecado de David. Tenemos que entender que todo ser humano trae una naturaleza pecaminosa, pero cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos tenido una regeneración en nuestra vida, tenemos que estar conectados y viviendo para agradar a Dios. Pero había una naturaleza. David era un hombre que se jactó de su vanagloria y de sus grandes logros. Le dio lugar a la arrogancia. Dice que puso su mirada en las grandes cifras antes que en el poder y la justicia de Dios. ¿Sabe qué era lo que se movía en el reino? Se movía un espíritu de vanagloria. ¿Qué es lo que estamos pasando? Dice el verso 5 y 6: y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. En total, si tú haces la suma, son 1,570,000 hombres de guerra. Y dice la escritura, sin contar la tribu de Benjamín y la tribu de los levitas. Dice, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Y lo tercero, las consecuencias de tus malas decisiones. Dice que Dios hirió a Israel. En el verso 7 dice lo siguiente: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Amada iglesia, tenemos que reconsiderar. Amados jóvenes, les hablo al ministerio, les hablo a los esposos, a las familias. Reconsidera. Tus malas decisiones harán que te quedes solo, que te quedes sola. Un corazón necio y arrogante solo demuestra que se ama a sí mismo. Miren lo que estaba pasando. Quiero que me acompañen a segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 6. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Le habían llegado, había llegado la noticia a David por Joab de que Absalón había sido muerto. Y cuando se entera David de la muerte de su hijo, le dolió en su corazón en gran manera le dolió en su corazón.
Pero esto le llevó y estaba a punto de tomar una mala decisión. Acompáñeme, segundo libro de Samuel 19, verso 6. Dice: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Fíjense, estaba a punto de cometer un error. Más adelante, el verso 7 y 8 dice que David reconsidera el consejo de Joab y dice que tú tienes que salir y tienes que pararte al frente nuevamente y hablarle al pueblo de una manera generosa, de una manera sabia. Y dice la palabra del Señor que sale y se enfrenta al pueblo y el pueblo nuevamente le da su reconocimiento como rey después de lo que había acontecido. Nuestras decisiones entonces, como lo dije al principio, del bien o del mal, afectan a los demás y a nosotros mismos. Yo quiero decirles que ya no te equivoques. Ya no te equivoques. Te has equivocado muchas veces. No es el tiempo, no es el tiempo para equivocarte. Ni el que viene, ni el futuro será bueno que tú te equivoques. Pero vamos a aprender dos cosas de los errores de David. Dos cosas que vamos a aprender de los errores de David. Número uno, David reconoció inmediatamente su pecado. Él era reconocido por ese hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque inmediatamente cuando pecaba, inmediatamente reconocía su pecado, iba delante del trono de la gracia de Dios y alcanzaba ese oportuno socorro. Y eso es lo mismo. Dice la palabra en primer libro de Crónicas 21:8: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es que cuando cometes un error no quieres reconocer tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque hay orgullo, porque hay soberbia, porque hay arrogancia. Pero David estaba teniendo esa lucha espiritual con el orgullo, con la arrogancia. Había escuchado la voz del diablo, había hecho lo que quiso, porque él se creyó tener la autoridad y no le pidió cuentas a nadie. Y se salió con la suya de hacer el censo. Le trajeron el resultado, pero todo lo que tú haces y todo lo que nosotros hagamos llega delante de la presencia del Señor. Él se da cuenta de todo. No podemos engañar a Dios. Así es que reconsidera esta posición. Un verdadero arrepentimiento tiene 4 facetas. Entonces, David era reconocido porque era pronto para arrepentirse, pronto para ir y reconocer su pecado. Número 1, la primera faceta: reconoces tu falta. Número 2, pides perdón a Dios y al ofensor. Número 3, haces conciencia y restituyes. Y número 4, te apartas del pecado y pagas las consecuencias. Dice entonces David que asumió responsablemente las consecuencias de su error. ¿Por qué David entonces escogió 3 días de peste? Por 2 razones importantes. Porque David conocía el corazón de Dios. Dice la palabra en el Salmo 57:10: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. O sea, David sabía acercarse a Dios y conocía que si estaba en las manos de Dios era mejor que las otras 2 razones por las cuales Dios lo iba a castigar. David, dice el verso 13, acompáñeme a verso 13, dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? David ruega en su corazón y levantó un clamor muy fuerte a su Dios. Y eso ya también llegó delante de Dios. Después de que se arrepintió, él reconoció su condición. Y esto me lleva al Salmo 38, versículo 4, verso 17 y verso 18. Dice así, dice la palabra, porque mis iniquidades
se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Dice el verso 17: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Y el verso 18: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Es decir, David se sentía mal física, espiritual y anímicamente. Él mismo escribió este Salmo 38 y él mismo vemos la condición en la cual está David. No sé si te ha pasado a ti que por tus malas decisiones te sientes muy mal, te sientes que con una gran carga, te duele la cabeza, estás continuamente, no te hallas, te sientes que te desesperas, hasta que tienes que ir nuevamente al corazón de Dios y volver y correr, así como lo hizo David. Inmediatamente corrió al corazón de Dios. Pero también él estaba consciente, David, que tenía que asumir las consecuencias. Dice la palabra que Dios llevó a cabo un castigo temporal sobre él y sobre su pueblo. En el verso 14 dice, acompáñame ahí: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Todos sabemos lo que estamos pasando. Alguien pudiera decir, pues es la consecuencia de un error de laboratorio, o que salió del murciélago. O alguien a lo mejor dice, pues yo no creo nada de eso. Pero la realidad que estamos viviendo es que hoy la humanidad está viviendo consecuencias de muerte. Está costando, los errores humanos están costando muchas vidas humanas. Y tú y yo estamos expuestos. Pero el Señor nos guarde. El Señor nos guarde. Dice la palabra que Dios miró el corazón de su siervo y tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de su pueblo. En el verso 15 dice: y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel gran mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. ¿Qué fue lo que hizo David? Reconoció inmediatamente su pecado. Dios es justo, pero Dios siempre va a actuar de acuerdo a su justicia. David, lo segundo que podemos aprender de ello es que David edificó un altar. Primer libro de Crónicas 21, verso 18, acompáñeme ahí por favor. Dice: el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Dice la escritura que David entonces escuchó la voz de Dios a través del profeta Gad. Y yo quiero decirte algo importante, ¿verdad? Hoy es el tiempo para que tú vuelvas tu corazón a Dios. Si tú escuchaste otras voces, ¿verdad? Y desataste la ira de Dios, y Dios trajo un juicio sobre tu vida, es el momento para que hoy tu confesión y tu adoración va a traer libertad a tu familia, a tu pueblo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando aquí es que Dios había determinado destruir al pueblo por causa del pecado de un hombre, por causa de una mala decisión, por la arrogancia. Hoy estás a punto, amada iglesia, amado hermano, estás a punto de que no te equivoques. Estás a punto de tomar una decisión mala. Piensa bien lo que vas a hacer, porque tus errores te pueden costar muy caro. Y lo más tremendo, nuestros errores pueden costarnos vidas humanas. Tú eres el responsable de tu familia. La ira de Dios en este tiempo está siendo desatada sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Y lo único que puede restaurar, lo único que puede liberarnos de esta pandemia, lo único que puede liberarnos
es que tú y yo volvamos nuestro corazón a Dios, que tú y yo volvamos nuestra voluntad a Dios, que tú y yo renunciamos a la obra de tinieblas que el enemigo ha traído y ha venido engañando a través del orgullo, a través de la arrogancia, a través de la autosuficiencia, a través de tu propio razonamiento. Es el momento para volver nuestro corazón a Dios. Dice la palabra en el verso 18. Miren cómo esa confesión, ese corazón de David, cómo él desnuda su corazón delante del profeta Gad, y esa oración llega delante del trono de la gracia de Dios. Y dice el verso 17 y 18: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová, que es Jesús, ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese, qué tremendo, que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ahora, Dios nuevamente le da una orden a través del profeta Gad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que sea fiel, que haga lo correcto, que tome decisiones correctas. Tu obediencia y tu fidelidad y sacrificio a Dios es el mejor precio. Resulta que Ornán se da cuenta que venía Jesús, que venía el ángel de Jehová, y le dio miedo al enfrentarse. Pero aquí lo más tremendo es que él dice: toma esta era, toma este terreno, yo te lo regalo, te ofrezco los bueyes, te ofrezco todo, te lo doy todo, te lo regalo. Pero me llama la atención lo que dice David. Dice: yo tengo que pagar el precio. Y el precio que tú y yo tenemos que pagar es tu obediencia, tu fidelidad y tu sacrificio, tu corazón contrito y humillado. Dice la palabra en el verso 22 al 24: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ahora David estaba consciente que tenía que obedecer, tenía que ser fiel y tenía que cumplir con todos los lineamientos. Tenía que estar conectado con el corazón de Dios. Nuevamente se arrepintió, reconoció su pecado y nuevamente se volvió a conectar con el corazón de Dios. Y dice Ornán, respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Verso 24: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No es fácil obedecer a Dios. No es fácil serle fiel a Dios, pero sí se puede. Tienes que sujetarte a Dios, tienes que someterte a Dios, tienes que reconocer tu condición. Si pecaste, si fallaste, pídele perdón a Dios. Sé pronto en arrepentirte. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Pero tienes que pensar en las consecuencias. No tomes nunca una decisión enojado. Piensa bien las decisiones que vas a tomar desde ahora en adelante. Dice aquí lo tercero, la confirmación. Y vino una confirmación tremendo de aquí, porque algo sucede en lo sobrenatural. Algo va a suceder en lo sobrenatural en tu vida. Si ya te arrepentiste, está haciendo Dios lo sobrenatural en tu vida. Y si no te has arrepentido, es el momento que lo sobrenatural va a venir a tu vida. Yo lo creo. Mira que David, por muchos años, el dulce cantor de Israel, quería levantarle el templo para adorar a su Dios, y se estaba enfrentando con este error. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió David
el saber que Dios lo había escogido para que le hiciera un templo? Y todas las guerras que tuvo, todas las conquistas lo hizo, y todos los tesoros que pudo recuperar, era porque había pensado en juntarle todo el oro, la plata y todos los elementos para construirle un templo a Dios. Y le había preguntado: ¿dónde va a ser ese lugar? Lo sobrenatural que sucedió después de que él se arrepintió es lo siguiente. Nos lo narra en el versículo 25 al 28. Dice aquí entonces que Dios le revela a David el lugar que él buscaba para construir el templo. En el verso 25 dice: y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Verso 26: y edificó David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Miren qué tremendo. En el verso 25, la respuesta de Dios a su oración. Esto estaba diciendo, era la confirmación a través del fuego, a través de esa respuesta de Dios, que descendió fuego, descendió lo sobrenatural. Y hoy el Espíritu Santo va a descender de una manera sobrenatural sobre tu vida. Y Dios va a transformar tu corazón. Y de aquí en adelante tus decisiones van a ser radicales. Tus decisiones van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Tus decisiones van a ser guiadas por la palabra de Dios. Es importante que estés conectado con el corazón de tu Dios. Dice la palabra: entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Cesó la paz, cesó la mortandad, y vino la paz. 70,000 hombres le costó a David el tomar una mala decisión. 24,333 hombres en un día, por día. Y dice el verso 28: y viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Dios le había confirmado el lugar donde se iba a erigir el templo. Sí, es el lugar donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Allí, en ese lugar. Y en ese lugar donde se levantó el templo para adorar a Dios, el templo de Salomón, que finalmente no lo construyó David por causa de tanta sangre, sino lo construyó su hijo Salomón. Y quiero concluir con esto, amados hermanos. Solo Dios, hice esta reflexión, solo Dios puede tomar 2 pecados más grandes de un hombre y construir un templo con ellos. Qué tremendo. Solamente Dios lo puede hacer. Dios siempre va a guardar a aquellos que tienen un pacto con Él, si somos guiados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el Salmo 91:10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Escuchaba a un pastor amigo mío, y hizo esta pequeña reflexión sobre este Salmo 91:10. Tenemos esa promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Quiere decir que nosotros, amados hermanos, como iglesia, como pueblo escogido por Dios, Dios va a guardar y va a salvaguardar nuestra vida, nuestra integridad física, nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Dios la va a guardar, pero siempre y cuando seas obediente, seas fiel y seas diligente. Porque tú no tienes que ir y tocar la plaga, porque si tú tocas la plaga te puedes contagiar. Cerciórate de que no te equivoques. Cerciórate de que no estés equivocado. Cerciórate de que estés haciendo lo correcto. Quiero lanzarte un reto, amada iglesia, amado hermano. Si tú me estás escuchando, donde quiera que tú estés, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, en el lugar donde tú estés, tal vez tú no me conozcas, pero quiero presentarte al único Dios vivo y verdadero, que vino a morir por mí en la cruz del Calvario y que también vino a morir por ti.
Si tú te has equivocado en tu vida, si tú le has dado lugar al orgullo, a la vanagloria, a la soberbia, y ya estás cansado de tu vida de cometer errores, yo quiero decirte que Dios puede perdonar todos tus pecados, que Dios puede librarte de los errores, de que te vayas a una eternidad sin Dios, sin amor. Y estás a punto de que tú hoy puedas recibir una bendición de parte de Dios. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, dile conmigo ahí, cierra tus ojos. Señor, en este momento reconozco que me he equivocado más de una vez. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón en esta hora. Y reconozco que tú eres el único que puedes perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú entres, que te sientes en el trono de mi corazón y que empieces a gobernar mi vida, dirigir mi vida. Ya no quiero equivocarme. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, quiero dejarte un reto. Más bien quiero dejarte dos retos. Atrévete a escuchar la voz de Dios y a hacer su voluntad. Y el segundo reto, decide experimentar la sobreabundante gracia de Dios. ¿Qué es la sobreabundante gracia de Dios? Romanos 5, 20 al 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En la medida, amada iglesia, que nosotros levantemos un altar, en la medida en que tú confieses tu adoración pública, esa es la medida en que tú vas a detener, Dios va a detener esta pandemia. Yo creo que en la medida en que el pueblo de Dios se levante, siendo obediente, siendo fiel, haciendo su mejor esfuerzo por agradar a Dios, ¿sabe una cosa? Es como Dios va a poder detener esta pandemia. Yo creo que esta es una lucha espiritual muy fuerte, que esta es una obra de tinieblas. Es un enemigo muy grande, muy fuerte, pero mayor es el que está con nosotros. Y el Señor nos ha dado la victoria. Hoy vamos a levantar un altar. Hoy vamos a levantar un altar. Yo quiero invitarte a que tú, si estás ahí sentado, hoy tú puedas doblar tus rodillas y que tú hoy puedas reconocer que el único Dios, el único que nos puede sacar adelante de este momento tan crítico de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra ciudad, es Dios. La única manera es levantar un altar de adoración a nuestro Dios. Vamos a adorar a Dios. Así es, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Ayúdame, Señor Jesús. Ya no quiero equivocarme más. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero, quiero vivir para ti. Y déjame estar aquí junto a ti.
ti, mi Jesús. Y hoy yo soy un altar en donde puedes morar. Hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, lo anhelo. Qué hermoso que tú estás aquí, Jesús. Oh, decimos una vez más, qué hermoso que estás aquí, Señor Jesús. aquí Adórale. tan cerca de mí. Él es tan real, Él es tan real, Él está ahí. Eres todo lo que quiero. Vamos, levanta tu corazón. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Así es. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Así es. Con todo tu corazón, díselo. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y declara hoy. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Una vez más juntos hoy. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, lo anhelo. Debe de haber un anhelo en tu corazón, pero solamente un anhelo para agradar a Dios en todo lo que tú hagas. Tenemos que aprender de los errores de David. En su última etapa de su vida, de su reinado, le dio lugar al enemigo y cometió un segundo error tan grave que costó muchas vidas. Finalmente se dio cuenta y reconoció su pecado, reconoció su condición, que se equivocó, pero estás a tiempo. Tú y yo estamos a tiempo de levantar ese altar. Ese altar tiene que estar encendido. Dios quiere tu corazón, Dios anhela tu corazón.
Es importante que tú hoy reflexiones en tu conducta, que reflexionemos en nuestra conducta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está tu relación con papá? ¿Cómo está tu relación con mamá? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Dios nos ha estado hablando a través de la familia. Qué importante que podamos agradar a Dios con todo lo que hagamos. Este es el tiempo, amada iglesia. Este es el tiempo para que tú hoy levantes, toma a tu familia, abrázala y dile: vamos a hacer un altar juntos. Si yo me equivoqué, si yo creí tener la razón y no le daba la razón a mi familia y yo era el que estaba creyendo tener la razón, es el momento para que tú le pidas perdón a tu familia. Si tú como esposa también no fuiste sensata, fuiste desobediente y no te sujetaste al esposo, es importante que nosotros hoy reconozcamos nuestra condición y que pidamos perdón a Dios. Nos equivocamos como padres, nos equivocamos como hijos, pero ya no es el tiempo de equivocarse, porque los errores cuestan muy caro. Es importante que volvamos a adorar a Dios. Dice la Escritura: y dio David a Ornán por aquel lugar del peso 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Qué interesante. Hoy es el tiempo de volver a invocar a Dios. Es el tiempo de que nuestra relación empiece a conectarse con Dios. Si tú te desconectaste de tu relación con Dios, es el tiempo de que le digas: Señor, yo te necesito. Es el tiempo que le digas: Señor, vuelve a encender mi altar, vuelve a encender el fuego. Señor, yo no quiero cometer el mismo error que he cometido por muchos años. No me dejes, Señor. Yo reconozco que pequé, reconozco que te fallé, y yo quiero, Señor, volverme a enamorar de ti, volver a tus caminos, volverte a servir como antes, volver a agradarte como antes. Y yo sé que Dios va a responder en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en el momento que sea. Es el momento que tú vuelvas a Dios. ¿Qué les parece si volvemos a entonar ese canto? Sí, Señor Jesús. Señor Jesús. Te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos todos los días. Queremos llegar al final de nuestra carrera, queremos llegar al final de nuestros días haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es la mejor manera de poder vivir, agradando a Dios, sirviendo a Dios, siendo fieles, siendo obedientes. Y hoy yo soy un altar en donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y hoy yo soy un altar en donde puedes morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Yo soy un altar en donde puedes morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí,
que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Lo anhelo. Qué hermoso que podamos nosotros volver al corazón de Dios, porque Él nos anhela con un corazón ardiente. Él desea que vuelvas a sus caminos. Él desea que permanezcas fiel. Él desea que no te equivoques. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este tiempo yo quiero animarte, iglesia, a que no bajes la guardia. Quiero animarte a que te mantengas unido en familia, que te mantengas en esa comunión con Dios, para que no nos equivoquemos y cometamos errores que pueden costarnos muchas vidas. Es importante que te mantengas también en comunicación con tus autoridades, y cualquier necesidad que puedas suplir, yo sé que Dios es suficiente. Jehová es nuestro pastor y nada, absolutamente nada nos faltará. Dios te bendiga, amada iglesia. Les amo con todo mi corazón. Anhelamos pronto vernos juntos para estar juntos adorando a Dios. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde y no se pierdan de estar conectados en todas las datos e información que podemos darle en el futuro. Dios les bendiga.